Era una tarde abrasadora de agosto de 2004. El sol caía sobre el patio de tierra de la vieja casa de barro donde vivían João y María, iluminando cada rincón con un resplandor de brasas ardientes. El calor parecía envolverlo todo, pero dentro de aquella humilde casa reinaba la paz. María, de mirada dulce y manos trabajadoras, colgaba la ropa en el tendedero mientras tarareaba una melodía que había aprendido de su madre. Los niños, Pedriño de 5 años y Joãozinho de 3, jugaban en el suelo, felices, moldeando casitas de barro con palitos y latas viejas. Eran su tesoro, la razón por la cual María se levantaba cada mañana con una sonrisa. En su vientre ya crecía el tercer hijo, apenas un pequeño susurro de vida que se manifestaba en mareos, y en ese instinto maternal que la hacía acariciar su barriga a cada instante. Con este bebé nuestra familia estará completa, pensaba mientras extendía un mantel blanco al sol. Su corazón rebosaba de esperanza. Pero el destino, siempre cruel en su manera de torcer caminos, preparaba un golpe que transformaría aquella tarde en una pesadilla. De repente, la voz de João retumbó desde adentro de la casa. No era el tono cariñoso que solía usar, ni siquiera el de un reproche leve. Era un rugido cargado de furia. «María, ven acá, mujer». Ella se sobresaltó, dejando caer la sábana húmeda que sostenía. El corazón le palpitó con fuerza. Nunca había escuchado a su marido hablarle de esa forma. Con pasos apresurados entró a la sala y lo encontró en medio del cuarto, inmóvil como una estatua, con los ojos rojos de rabia. En sus manos apretaba un papel arrugado. «¿Qué pasa, João?», preguntó, temblorosa. Él arrojó la hoja a sus pies. «Lee y explícame qué significa esto». María, desconcertada, recogió el papel. La caligrafía era elegante, casi refinada, como si quien la hubiera escrito hubiera querido que no quedara duda de cada palabra. El mensaje era corto pero devastador. «João, necesitas saber la verdad sobre tu mujer. María no es la santa que piensas. Se encuentra con Antonio, el hijo de Seu Severino, todos los martes cuando vas al mercado. Yo los vi 3 veces en la orilla del lago. Te advierto porque eres un hombre trabajador y no mereces ser engañado. Te lo dice alguien que te quiere bien». María lo leyó una vez, luego otra, y otra más. Sus ojos se nublaban con lágrimas que caían sobre el papel. La sala comenzó a dar vueltas. «No, esto es mentira, João», gimió, levantando la vista hacia él. «Yo nunca haría algo así. Tú me conoces, sabes quién soy, sabes cómo te amo». Pero João no escuchaba. La rabia lo devoraba por dentro. La carta, como veneno, ya había destruido su confianza. «Cállate, María», gritó golpeando la mesa con el puño. «No quiero excusas». Ella se arrodilló, las manos unidas en súplica. «Por favor, piensa en los niños. Ellos me necesitan». En ese instante, Pedriño y Joãozinho asomaron en la puerta, confundidos y con los ojos llorosos. «Papá, ¿qué pasa? ¿Por qué mamá llora?». João apretó la mandíbula. «Necesitan una madre que valga la pena, y tú no lo eres». Las palabras fueron como un puñal en el pecho de María. Su respiración se cortó y su cuerpo se estremeció. «¿Cómo puedes decir eso? Mírame a los ojos y dime que crees en esas mentiras». Por un momento João vaciló. La mirada desesperada de María parecía atravesarlo, pero la ira volvió a dominarlo. «Basta, no hay nada más que hablar. Te largas de esta casa». Los niños comenzaron a llorar, abrazando las piernas de su madre. «No, papá, no dejes que mamá se vaya». María los abrazó con fuerza, como si quisiera grabar en su piel el calor de ese momento. «Mis amores, yo nunca los dejaría, nunca», susurró sollozando. Pero João la tomó del brazo y la empujó hacia la puerta. El corazón de María se desgarraba con cada paso. El bebé en su vientre se movía inquieto, como si compartiera su desesperación. Al cruzar el umbral, escuchó el golpe seco de la puerta cerrándose a sus espaldas. Ese sonido se quedó grabado en su alma como una condena. María salió a la calle polvorienta, con la ropa aún húmeda, con los cabellos enmarañados y el corazón hecho pedazos. No llevaba nada más que la vergüenza, el dolor y la certeza de que había perdido no solo su hogar,
sino también la confianza del hombre que más amaba. Los vecinos, curiosos, la miraban desde las ventanas. Nadie se atrevía a preguntar, pero las miradas lo decían todo. El rumor correría como pólvora, y pronto en todo el pueblo se sabría que María había sido acusada de traición. Ella caminó sin rumbo, con las lágrimas corriendo sin control. Cada paso la alejaba de sus hijos, de su vida, de su mundo. Y aunque trataba de convencerse de que todo era una pesadilla, la realidad era cruel. Estaba sola. Esa noche, bajo el cielo encapotado, comprendió que la mentira de una sola carta había sido suficiente para destruir 8 años de amor, confianza y familia. El portazo resonó como un disparo seco. João había cerrado la puerta tras María con una fuerza que parecía romper no solo la madera, sino también los lazos de 8 años de matrimonio. Ella quedó fuera, bajo el sol ardiente de la tarde, con las lágrimas corriendo por el rostro y las manos apretando instintivamente su vientre, donde una vida comenzaba a crecer. Los gritos de los niños aún la alcanzaban desde el interior de la casa. «¡Mamá, no te vayas, mamá!». Pedriño y Joãozinho lloraban, con sus manitas extendidas hacia la puerta cerrada, sin comprender qué estaba ocurriendo. João, con el rostro endurecido por la furia y el orgullo, los apartaba con palabras ásperas. «¡Basta! ¡Entren!». María dio unos pasos tambaleantes. El suelo de tierra parecía hundirse bajo sus pies. Nunca en su vida había sentido tanto dolor, una mezcla de incredulidad y desesperanza. El hombre al que había amado, al que le había entregado todo, la había echado de la casa como si fuera una extraña. Caminó sin rumbo por las calles polvorientas del pueblo. Cada ventana que se abría dejaba escapar miradas curiosas y cuchicheos. Nadie preguntaba nada, pero las expresiones hablaban por sí solas. La noticia corría rápido. João echó a María por infiel. En la plaza, las mujeres que vendían verduras se callaron al verla pasar. El carnicero apartó la vista. Incluso en la iglesia donde buscó refugio, el sacristán le cerró la puerta con una sonrisa incómoda. «Será mejor que vuelvas otro día, hija». María comprendió entonces que la carta no solo había destruido su hogar, sino también su nombre. Era una condenada, marcada por la mentira. Al caer la noche, la lluvia empezó a golpear los techos de zinc. María buscó un rincón donde guarecerse y terminó bajo un puente, junto a unos vagabundos que ni siquiera la miraron. Se acurrucó contra el frío, con la ropa empapada y los cabellos pegados al rostro. El hambre le retorcía el estómago y el cansancio la hacía delirar. A su alrededor, el río crecía con la tormenta. El estruendo del agua le recordaba que estaba sola, sin familia, sin refugio, sin esperanza. ¿Cómo pudo creer en esa mentira?, susurró entre sollozos, abrazando su vientre. ¿Cómo pudo pensar que yo sería capaz? El eco de su propia voz fue la única respuesta. Al amanecer, el sol volvió a brillar con crueldad sobre el barro húmedo. María caminó hasta el mercado con la esperanza de que alguien le tendiera la mano. Una vecina que la conocía desde niña le ofreció un trozo de pan, pero cuando su marido apareció, le arrebató el alimento y murmuró: «No te metas, mujer. João no la quiere cerca y nadie quiere problemas con él». María se marchó con la cabeza gacha. El estigma era más fuerte que la compasión. Con el paso de los días, su situación se volvió insostenible. Comenzó a frecuentar el basural en las afueras de la ciudad, donde hombres y mujeres hurgaban entre montañas de desperdicios buscando algo que vender. Allí, cubierta de polvo y sudor, recogía botellas y latas. Cada moneda que conseguía la cambiaba por un mendrugo de pan. La vergüenza la consumía, pero el instinto de supervivencia era más fuerte. En las noches regresaba al puente. El suelo de cemento era su cama y el murmullo del río su arrullo. Los recuerdos de Pedriño y Joãozinho eran lo único que la mantenía en pie. Imaginaba sus caritas tristes preguntando por ella y su corazón se desgarraba. Un día, agotada por el hambre y el cansancio, tropezó y cayó de rodillas en medio de la calle. Una mujer se detuvo a ayudarla, pero al reconocerla, retrocedió. «Lo siento, María, no puedo».
y se marchó rápidamente. Ese rechazo fue un golpe más duro que la caída. María comprendió que había sido expulsada no solo de su hogar, sino de toda la comunidad. Esa misma noche, bajo el mismo puente donde dormía desde hacía semanas, las lágrimas ya no salían. Estaba seca por dentro. El frío la calaba, la lluvia se colaba entre sus harapos, y el hambre era un cuchillo que no daba tregua. Por primera vez, pensó en rendirse. Se acercó al borde del río, oscuro y embravecido por la tormenta. El agua parecía llamarla, prometiéndole descanso. Cerró los ojos y recordó los rostros de sus hijos. «No todavía», susurró con voz quebrada. «No voy a dejar de luchar. Por ellos, no todavía». Se dejó caer en el suelo, temblando, y esperó el amanecer con la firmeza naciente de alguien que, aunque destrozada, aún no estaba vencida. Los días que siguieron a la expulsión fueron un tormento que parecía no tener fin. María, sola y sin un lugar al cual regresar, se convirtió en una sombra que deambulaba por las calles de la ciudad pequeña. Cada mirada era un cuchillo, cada silencio una condena. La gente ya había escogido creer en la mentira, y ella no tenía cómo defenderse. La primera noche la pasó bajo el puente, abrazada a sí misma para no congelarse. La lluvia no dio tregua, y el río crecía amenazante a su lado. Con cada trueno sentía que su corazón se encogía más. El hambre era un dolor agudo, y el bebé que llevaba en el vientre parecía retorcerse con ella. Al amanecer, decidió caminar hasta las afueras de la ciudad, donde había escuchado que los más pobres recogían materiales reciclables para sobrevivir. Allí encontró a hombres y mujeres escarbando en el basural, como aves de rapiña, buscando botellas, latas o pedazos de hierro que pudieran vender por unas pocas monedas. El olor nauseabundo la golpeó en la cara, pero la necesidad era más fuerte que el orgullo. Se unió al grupo, metiendo las manos entre montañas de desperdicios, apartando trozos podridos y cortándose con vidrios. Aquel trabajo era indigno, pero era lo único que podía hacer para no morir de hambre. Una tarde, agotada y cubierta de sudor, sintió un dolor punzante en el vientre. Se dobló en dos, aferrándose al estómago. El calor la mareaba y sus fuerzas la abandonaban. Una mujer mayor, que también recolectaba, le ofreció un sorbo de agua sucia en una botella plástica. «Aguanta, hija», le dijo. «La vida es dura, pero peor es rendirse». María agradeció con un gesto débil, pero en su interior sabía que algo andaba mal. El dolor no cesaba. Esa noche, bajo el puente, las contracciones la hicieron gritar en silencio, mordiéndose el brazo para no despertar a los mendigos que dormían cerca. La lluvia caía sin piedad, lavando sus lágrimas. Cuando amaneció lo supo. Había perdido al bebé. El pequeño ser que le daba fuerzas para seguir ya no estaba. Su vientre se había quedado vacío, y con él se vaciaba también su esperanza. Se sentó junto al río, mirando el agua oscura correr con violencia. El sonido la llamaba prometiéndole descanso. «No aguanto más», susurró con la voz quebrada. «Mis hijos ya me habrán olvidado. João debe tener otra mujer. ¿Para qué seguir?». Las lágrimas caían como cascada. Cerró los ojos y se inclinó hacia adelante, pensando en dejarse arrastrar por la corriente. Pero entonces, como una chispa en la oscuridad, aparecieron en su mente los rostros de Pedrinho y Joãozinho. Recordó sus risas, sus manitas sucias de barro, el calor de sus abrazos. El corazón le dio un vuelco. «No todavía», dijo en un murmullo firme. «No voy a rendirme. Ellos necesitan saber que su madre nunca los abandonó». Se apartó del borde y cayó de rodillas en la tierra húmeda. Lloró hasta que el amanecer la sorprendió otra vez. Los días siguientes fueron igual de duros, pero en María había nacido una determinación nueva. Ya no lloraba en público. Caminaba con la cabeza baja, sí, pero sus pasos tenían un propósito. Juntaba cada lata, cada pedazo de hierro, cada botella. Guardaba las monedas en un trozo de tela atado a la cintura. Aún en medio del basural, seguía soñando. Imaginaba el día en que volvería a ver a sus hijos, el día en que podría limpiar su nombre,
el día en que João descubriría la verdad. No sabía cómo ni cuándo, pero en el fondo de su corazón había comprendido algo. No podía dejar que la mentira fuera el final de su historia. Y así, en medio de la basura, de la miseria y de la soledad, empezó a forjarse una nueva María, más fuerte, más dura, más capaz de enfrentar al mundo. Una mujer que, aunque rota por dentro, aún no estaba vencida. Una mañana cualquiera, mientras caminaba por las calles con la mirada perdida y el estómago vacío, María sintió un olor que la detuvo en seco. Era el aroma inconfundible de pan recién horneado, caliente, dorado, con esa fragancia que despierta recuerdos de infancia y hogar. El olor provenía de una pequeña confitería en la esquina, un local sencillo pero acogedor, con una ventana adornada con cortinas blancas y macetas de flores marchitas. Se acercó con cautela, más por hambre que por valentía. Pegó la frente al vidrio empañado y observó dentro. Bandejas de pan saliendo del horno, pasteles sobre una mesa, y detrás del mostrador, una mujer robusta, de cabello canoso, recogido en un moño apretado, moviéndose con energía. La puerta se abrió de golpe, y la mujer la sorprendió. Tenía los ojos vivos, una mirada firme pero no dura. «Ven, muchacha», dijo con voz ronca, sin preguntar nada. Nadie merece morir de hambre frente a un horno encendido. María se quedó paralizada. Nadie la había tratado con compasión en semanas. Sus labios temblaron, pero no salió palabra. Finalmente, asintió y entró. El calor del horno la envolvió como un abrazo que hacía tiempo no recibía. La mujer le alcanzó un trozo de pan aún caliente. «Soy Eulalia, come, niña, después hablamos». María lo sostuvo entre las manos como si fuese un tesoro. Dio un mordisco y las lágrimas brotaron solas. El pan sabía a vida, a esperanza, a salvación. Eulalia no era mujer de rodeos. Esa misma tarde le dijo: «Si quieres quedarte, aquí no hay caridad, hay trabajo». María asintió con fuerza, limpiándose las migas de la boca. «Trabajo lo que sea». Y así comenzó su nueva etapa. Al principio fue limpiar mesas, fregar platos, barrer el suelo, pero pronto Eulalia descubrió que la muchacha aprendía rápido. Una mañana le puso un cuaderno viejo y un lápiz sobre la mesa. «La primera lección no es cocinar, es contar. Anda a la cocina y anota cuántos platos, cuántos vasos y cuántas cucharas tenemos». María obedeció, aunque sin entender. Al regresar con la lista, Eulalia le preguntó: «Si yo hiciera una fiesta para 50 personas y cada una usara 2 platos, ¿cuántos platos necesitaría?». María pensó un instante. 100. ¿Y si solo tuviéramos 80? Faltarían 20. Exacto. Eulalia sonrió y por primera vez María sintió que alguien creía en su inteligencia. Los días se convirtieron en semanas. María aprendió a amasar pan, a calcular ingredientes, a atender clientes con una sonrisa. Descubrió que tenía talento para la repostería y que la disciplina le devolvía confianza. Eulalia, aunque exigente, era también maestra de vida. «Escucha, niña», decía mientras amasaban juntas. «El sufrimiento o es escuela o es cementerio. Tú eliges lo que será para ti». María repetía esas palabras cada noche, antes de dormir en la pequeña habitación que le habían cedido en la parte trasera de la confitería. Una tarde, mientras llevaba una bandeja de pasteles a un cliente, se sorprendió mirándose en el reflejo de la vitrina. Ya no era la mujer derrotada que recogía basura en el vertedero. Tenía los ojos firmes, el andar seguro. En su interior, algo renacía, pero la herida seguía viva. Cada noche, al cerrar los ojos, veía los rostros de sus hijos llamándola. Soñaba que los abrazaba, que les explicaba que no los había abandonado. Despertaba con lágrimas, pero también con más determinación. «Algún día volveré», se decía, «y cuando lo haga, nadie podrá llamarme indigna». Doña Eulalia, al notar esa fuerza en sus ojos, la animó aún más. «Tu pasado no te define, María. Lo que haces cada día es lo que cuenta. Algún día tendrás que enfrentar a quienes te hicieron daño. Ese día no lo hagas con odio. Hazlo con pruebas de que eres más fuerte que sus mentiras».
María escuchaba, grabando cada palabra en su corazón. En esos meses aprendió no solo a trabajar, sino también a soñar con un futuro distinto. Descubrió que la vida podía dar segundas oportunidades y que quizás la suya estaba apenas comenzando. Ese encuentro con doña Eulalia no solo la salvó del hambre, le devolvió la fe en sí misma, y aunque no lo sabía aún, estaba sembrando las semillas de una transformación que cambiaría no solo su vida, sino también la de sus hijos. Los meses en la confitería de doña Eulalia transformaron a María de una manera que ni ella misma podía imaginar. Cuando llegó, era una sombra frágil, temblorosa, marcada por la vergüenza. Ahora, con el paso de los días, sus manos se habían fortalecido, sus ojos brillaban con una luz renovada, y su voz ya no era un susurro temeroso, sino clara y firme. Se levantaba antes del amanecer para encender el horno, preparar la masa y amasar con energía. Descubrió que el ritmo del pan tenía algo sanador. Mezclar, golpear, esperar a que la levadura hiciera su milagro. Cada hogaza que salía del horno le recordaba que, aunque su vida había sido destruida, podía volver a levantarse, igual que la masa. Doña Eulalia la observaba con orgullo silencioso. «Tienes manos de panadera», le dijo una mañana, mientras probaba una galleta que María había hecho sola. «Y, lo más importante, tienes hambre de vida». María sonrió tímidamente. Hacía mucho que nadie reconocía sus esfuerzos. No se limitaba al trabajo en la cocina. Por las noches, en la pequeña habitación donde dormía, sacaba el cuaderno viejo que Eulalia le había dado. Practicaba sumas, restas y multiplicaciones. Aprendía a calcular precios, a organizar pedidos, a llevar cuentas sencillas. El lápiz, gastado y torcido, era su arma para reconstruir el futuro. «Mis hijos sabrán que su madre luchó», pensaba mientras escribía con caligrafía torpe pero decidida. «Un día, cuando los vea, no solo les diré que los amo, les mostraré que aprendí a valerme por mí misma». Poco a poco, la gente del barrio comenzó a notar a la joven ayudante de la confitería. Los clientes sonreían cuando ella los atendía, encantados con su amabilidad y con el sabor de los dulces que preparaba. «Ese pan tiene algo especial», decía un hombre en la feria. «Es como si lo hubiera hecho alguien que conoce el hambre». Esos comentarios llenaban a María de orgullo. Cada moneda que ganaba y guardaba en una cajita bajo la cama era una semilla de esperanza. Un día, mientras entregaba pasteles a una familia, una niña pequeña se le acercó y le preguntó: «¿Tienes hijos?». María sintió un nudo en la garganta, pero respondió con una sonrisa: «Sí, tengo 2, y los amo más que a nada en el mundo». La niña le devolvió la sonrisa y corrió hacia su madre. María quedó con lágrimas en los ojos, pero también con la certeza de que algún día volvería a abrazar a Pedriño y a Juanciño. Doña Eulalia, que todo lo veía, le dijo una tarde mientras amasaban juntas: «Escucha, muchacha, no basta con sobrevivir. Tienes que aprender a prosperar. Porque el día que vuelvas con tus hijos tienes que demostrar que no dependes de nadie». «¿Y cómo se hace eso?», preguntó María. «Con paciencia y trabajo. El mundo siempre prueba a los que cayeron. Pero si logras levantarte, nadie podrá volver a hundirte». María asintió, grabando esas palabras como una promesa. El tiempo pasó y María se convirtió en pieza clave de la confitería. Preparaba los mejores panes, atendía con una sonrisa sincera y sabía calcular precios con rapidez. Algunos clientes incluso comenzaron a pedir que fuera ella quien horneara sus encargos. Una tarde, un comerciante que compraba en grandes cantidades se le acercó. «Señora, sus panes fueron lo mejor de la fiesta. Usted tiene talento». María no supo qué decir. Nunca nadie la había elogiado de esa manera. Caminó de regreso a la confitería con el corazón latiendo fuerte. «Tal vez sí valgo, tal vez sí puedo». A pesar de los avances, las noches seguían siendo difíciles. Soñaba con sus hijos, escuchaba sus voces llamándola. Se despertaba llorando, con el corazón desgarrado. Una vez, incapaz de contener el dolor, escribió una carta que sabía que quizás nunca llegaría a sus manos. «Mis queridos hijos, Pedriño y Juanciño,
La mamá no se fue porque quiso. Fui obligada a salir de casa, pero jamás dejé de amarlos. Cada día pienso en ustedes. Cada noche oro por ustedes. Un día, cuando sea fuerte de verdad, volveré. Y entonces sabrán que su madre nunca los abandonó. Guardó la carta en el cuaderno como un recordatorio de su misión. El renacimiento de María no fue un milagro repentino, sino una conquista diaria. Aprendió que el dolor podía convertirse en fuerza, que la vergüenza podía transformarse en dignidad, y que la mentira que destruyó su vida no era más fuerte que su voluntad de vivir. Sabía que todavía le esperaba un largo camino, pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, caminaba hacia adelante. Y cada paso la acercaba un poco más al día en que podría recuperar lo que la mentira le había robado. Mientras María se fortalecía en la confitería de doña Eulalia, João se hundía cada vez más en una vida de errores y engaños. No sabía que su mayor enemiga no era el recuerdo de María ni la vergüenza de la supuesta traición, sino alguien mucho más cercana, su propia hermana, Francisca. Después de la muerte del padre, João había heredado tierras fértiles, un lago pequeño y parcelas que podían asegurar el futuro de sus hijos. Pero Francisca, con su mirada fría y sus palabras calculadas, comenzó a sembrar en él la semilla de la duda y la necesidad. «Hermano», le decía con voz suave, acariciando su hombro como si quisiera consolarlo. «Criar a 2 niños solo no es fácil. Las tierras son pesadas de mantener. ¿Por qué no vender un pedazo? Con ese dinero podrías darles una vida más cómoda». João, agotado por las noches de insomnio y la tristeza que lo consumía desde la partida de María, asentía sin pensar demasiado. «Tal vez tengas razón, Francisca. Tal vez sea lo mejor para los niños». Así comenzaron las ventas. Primero fue un terreno pequeño, luego otro un poco más grande. Francisca se encargaba de todo: los documentos, los compradores, las firmas. João solo estampaba su nombre, confiando ciegamente en su hermana. Lo que él no sabía era que Francisca usaba nombres falsos, comprando las tierras a mitad de precio y revendiendo luego al valor real. En pocos años, había acumulado una fortuna a costa de la ingenuidad de João. Mientras tanto, él se empobrecía. La casa se deterioraba, los niños vivían con lo justo y las promesas de una vida mejor nunca se cumplían. Pedriño, ya un poco mayor, enfrentaba a su padre con preguntas que dolían más que cualquier deuda. «Papá, ¿por qué mamá se fue? ¿De verdad nos abandonó?» João evitaba mirarlo a los ojos. Ella eligió otro camino, hijo, pero en el fondo de su corazón, algo le decía que aquella historia no encajaba. Las noches en vela lo atormentaban con recuerdos, la mirada desesperada de María, sus súplicas, la carta arrugada en el suelo. ¿Y si todo había sido un error? Sacudía la cabeza, reprimiendo esos pensamientos. Francisca siempre estaba allí para recordarle: «No te culpes, hermano. Las mujeres débiles no sirven para la familia. Tú hiciste lo correcto». La situación empeoró cuando João cayó enfermo una temporada. Sin dinero suficiente para medicinas, recurrió a Francisca. «Hermana, necesito ayuda. Los niños están pasando hambre. ¿Podrías prestarme algo?» Ella lo miró con una sonrisa hipócrita. «Ay, João, tú sabes que todo mi dinero está invertido. No puedo mover nada ahora». Era mentira. Francisca nadaba en riquezas, pero su ambición no conocía límites. En su mente, João debía seguir sufriendo. Solo así podría quedarse con lo poco que le quedaba. Los niños crecían tristes, marcados por la ausencia de su madre y la pobreza que los rodeaba. Joãozinho enfermaba con frecuencia. Pedriño intentaba cuidar de él, aunque apenas era un niño. João, desesperado, trabajaba en lo que podía, pero nunca alcanzaba. Cada vez que regresaba a casa con las manos vacías, se encontraba con la mirada inquisitiva de su hijo mayor, y cada vez sentía más pesado el peso de aquella decisión que tomó 6 años atrás, cuando expulsó a María. Francisca, mientras tanto, disfrutaba de lujos: ropas nuevas, joyas discretas, viajes cortos a la ciudad. Nadie sospechaba nada,
porque ella sabía cómo aparentar. En público se mostraba como la hermana dedicada que cuidaba de sus sobrinos y apoyaba a su hermano viudo. Pero en secreto se reía de la desgracia de João. El engaño de João no fue solo económico, fue también moral. Al confiar ciegamente en la mujer que lo manipulaba, condenaba a sus hijos a una vida de miseria. Y lo peor de todo, aún creía que había hecho lo correcto expulsando a María. La mentira seguía gobernando su vida, como un veneno que lo debilitaba día a día. Lo que João no sabía era que la verdad estaba a punto de salir a la luz, y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. La plaza del pueblo estaba en silencio aquella tarde, como si el calor hubiera apagado hasta las risas de los niños. María permanecía de pie frente a Francisca, que aún estaba arrodillada, con el rostro cubierto de lágrimas y la voz rota por la confesión. Los transeúntes que pasaban apenas se atrevían a mirar. Sabían que allí se estaba librando un ajuste de cuentas esperado por años. «Me robaste a mis hijos», dijo María, con voz baja pero firme. «Me arrancaste de sus brazos, me condenaste a la miseria, me hiciste perder al bebé que llevaba en el vientre. Todo por una mentira». Francisca se encogió más, como si esas palabras fueran piedras arrojadas contra ella. Yo no imaginé que todo saldría tan mal», balbuceó. «Creí que João seguiría adelante, que los niños crecerían. Yo solo quería lo que creía que era mío». María la interrumpió con un ademán brusco. «No era tuyo. El amor no se roba, Francisca, ni la familia, ni la dignidad». Un murmullo recorrió la plaza. Algunos ancianos que estaban sentados en un banco se levantaron, sorprendidos al escuchar aquellas verdades salir a la luz. Francisca levantó la vista, desesperada. «Perdóname, María, no sé cómo reparar el daño, no sé cómo borrar lo que hice». María la observó por un largo instante. En su interior, una parte de ella quería gritar, exigir justicia, pedir venganza, pero otra parte, más serena, comprendía que ese no era el camino. «El perdón no es moneda de cambio», dijo con calma. «Yo no vine a humillarte, vine a escuchar la verdad, y ya la escuché». Francisca rompió en un llanto más fuerte, golpeando el suelo con las manos. «No merezco vivir con esta culpa». «Eso no depende de mí», respondió María dando un paso atrás. «Depende de ti y de Dios». El silencio se extendió. María respiró hondo. En ese momento sintió que una carga inmensa se levantaba de sus hombros. Durante años había llevado el peso de la mentira, el dolor de la separación, la vergüenza de un pecado que nunca cometió. Ahora, con esa confesión pública, la verdad estaba expuesta. Se giró para marcharse, pero antes de dar el primer paso, Francisca la tomó del vestido con manos temblorosas. «Por favor, ayúdame, estoy arruinada, no tengo nada». María la miró fijamente. «Yo también estuve arruinada, ¿recuerdas? Dormí bajo puentes, busqué comida en la basura, enterré a mi hijo sin nombre. Todo por tu culpa. Y aún así me levanté». Francisca bajó la cabeza, incapaz de responder. «Si yo pude», continuó María, «tú también puedes, pero no cuentes conmigo para sostener una vida construida en la mentira». Soltó el vestido con un movimiento firme y comenzó a caminar, dejando a Francisca hundida en su propia miseria. La plaza parecía diferente. El aire era más ligero, como si al pronunciar esas palabras, María hubiera liberado no solo su dolor, sino también al pueblo entero del engaño que lo había marcado. Algunas mujeres la miraban con admiración, los ancianos asentían en silencio, y un niño le sonrió tímidamente al pasar. Por primera vez en mucho tiempo, María no bajó la cabeza. Caminaba erguida, con la frente en alto, como una mujer que había enfrentado a su peor enemigo y salido vencedora. Aquella noche, en la soledad de su cuarto, abrió el cuaderno donde guardaba sus notas y la carta para sus hijos. Releyó las palabras escritas meses atrás. «Un día, cuando sea fuerte, volveré, y ustedes sabrán la verdad». Cerró el cuaderno con una sonrisa. Ese día estaba cada vez más cerca. Al mismo tiempo, en la casa humilde donde João vivía con sus hijos, la confesión de Francisca comenzaba a llegar como un rumor imparable.
Los vecinos hablaban, las comadres comentaban, y poco a poco la verdad que había estado oculta 6 años comenzaba a desenmascararse. João, al escuchar las primeras palabras, se quedó paralizado. La imagen de María llorando en la sala, con la carta en las manos, volvió a su memoria. El corazón se le encogió al pensar que quizás había cometido el error más grande de su vida. ¿Y si todo fue mentira?, murmuró para sí mismo, mientras Pedriño lo miraba con ojos inquisitivos. El destino estaba trazando el camino hacia el reencuentro. Esa noche, María se sentó en la cama con las manos en el regazo. La confesión de Francisca había cerrado una herida, pero había abierto otra: la necesidad urgente de volver con sus hijos. Ya no se trataba de sobrevivir, se trataba de recuperar lo que le pertenecía. Y aunque sabía que el encuentro con João sería difícil, también sabía que estaba preparada. La mentira había gobernado demasiado tiempo. Ahora era el turno de la verdad. El amanecer traía un aire distinto aquella mañana. María se levantó con el corazón acelerado, como si el destino le hubiera susurrado que había llegado el momento de cumplir su promesa. Había esperado 6 largos años, había llorado noches enteras, había trabajado hasta el cansancio y soportado humillaciones sin fin. Ahora, con la verdad en sus manos, ya no tenía miedo. Francisca, derrotada y sin fuerzas, le había dado la dirección de João, una casa humilde en la periferia, con paredes descascaradas y un techo que parecía sostenerse a duras penas. María respiró hondo frente a la puerta de madera gastada. Francisca la acompañaba, temblando como si presintiera lo que estaba por venir. ¿De verdad quieres hacer esto?, preguntó en un susurro. Por mis hijos, sí, respondió María con firmeza. Golpeó la puerta. João abrió y quedó petrificado. La mujer que había expulsado 6 años atrás estaba allí, transformada. Ya no era la esposa humilde y dependiente que lloraba implorando piedad. Ahora era una mujer fuerte, con la frente en alto y una mirada segura que lo desarmó. Vine a buscar la verdad, João, y vine a buscar a mis hijos. Su voz retumbó en el pequeño espacio, dejando a João sin palabras. El silencio se rompió cuando 2 voces juveniles resonaron desde el interior. ¿Quién es, papá? Pedriño apareció primero. Ya no era el niño de 5 años que jugaba con barro en el patio, sino un muchacho alto, con mirada seria. Detrás de él salió Joãozinho, más pequeño, con rasgos marcados por la tristeza. Cuando vieron a María, se quedaron inmóviles. Algo en su corazón les gritaba que era ella, aunque el tiempo hubiera borrado los recuerdos más nítidos. ¿Mamá?, preguntó Joãozinho, con voz temblorosa. María sintió que las piernas le fallaban. Corrió hacia ellos y los abrazó con una fuerza que parecía querer recuperar en segundos los años perdidos. Las lágrimas corrían libres por su rostro mientras repetía una y otra vez: sí, mis amores, soy yo. Nunca los abandoné. Nunca. Los niños la estrecharon con desesperación, como si temieran que desapareciera de nuevo. João observaba la escena desde la puerta, con los ojos llenos de dolor y arrepentimiento. No puedes llegar aquí después de 6 años y... intentó decir, pero su voz se quebró. María se levantó con los niños aún aferrados a ella y lo enfrentó. No los abandoné, João. Tú me expulsaste por una mentira. ¡Mentira!, gritó él, aunque sin convicción. Francisca dio un paso adelante, temblando. Es cierto, hermano. Sus palabras cayeron como un cuchillo. Yo escribí la carta. João la miró atónito. ¿Qué estás diciendo? Que fui yo, sollozó Francisca. Yo inventé todo para separarlos. Quería las tierras, quería quedarme con todo. El rostro de João se desencajó. Se dejó caer en una silla, con las manos en la cara. Entonces, ¿yo destruí mi familia por nada? María lo observó en silencio. Sus hijos, aún abrazados a ella, la miraban con lágrimas. El peso de los años cayó de golpe sobre João. Pensó en las noches de hambre de sus hijos, en la tristeza que los había marcado, en la soledad que lo había consumido. Todo había sido consecuencia de una mentira. Perdóname, María, dijo con voz quebrada.
No supe ver, no supe confiar. María respiró hondo. Parte de ella quería gritar, reprochar, exigir justicia, pero otra parte, la que había aprendido a levantarse, sabía que no ganarían nada con odio. No vine a vengarme, Joan. Vine por mis hijos. Ellos merecen la verdad y una familia digna. Los niños se miraron entre sí, con el brillo de la esperanza en los ojos. ¿Podemos estar contigo, mamá?, preguntó Joãozinho. Siempre, mi amor, siempre. João, aún con lágrimas, levantó la vista. ¿Podemos intentar ser familia otra vez? María dudó. Había pasado demasiado. El amor que los unió una vez estaba cubierto de cicatrices. Podemos hablarlo, João, pero quiero que sepas algo. Ya no soy la misma mujer de antes. Soy fuerte, independiente y capaz de sostenerme sola. Él asintió, reconociendo en sus palabras la verdad. Yo tampoco soy el mismo. Ese día en la casa humilde comenzó un nuevo capítulo. No fue fácil ni perfecto, pero el simple hecho de tenerse de nuevo, de mirar a los ojos y reconocer los errores, fue el primer paso hacia la sanación. Los niños, abrazados a su madre, supieron que la mentira había quedado atrás, y María, con lágrimas y sonrisa al mismo tiempo, comprendió que la promesa que escribió en aquella carta se había cumplido, había vuelto. El tiempo, que había sido cruel durante tantos años, ahora parecía ofrecer una segunda oportunidad. María, João y los niños comenzaron a reconstruir una vida juntos, aunque no fue fácil. Las heridas del pasado no desaparecieron de un día para otro, pero la verdad revelada había abierto el camino hacia la reconciliación. La casa humilde donde vivían ya no se sentía como un lugar de miseria, sino como un refugio donde la esperanza brotaba poco a poco. María, con la fuerza adquirida en sus años de lucha, propuso un plan: vender su pequeña empresa de repostería, la que con tanto esfuerzo había levantado junto a doña Eulalia, y usar ese dinero para invertir en un proyecto familiar. «Podemos comprar una finca», dijo con entusiasmo. «Criar gallinas, vender huevos, trabajar juntos, no será fácil, pero si estamos unidos, lo lograremos». João la miró con una mezcla de admiración y vergüenza. Admiración, porque esa mujer ya no era la esposa dependiente que había expulsado por una mentira, sino una verdadera guerrera. Vergüenza, porque él había sido tan ciego y débil para dejarse engañar por su hermana. «Confío en ti, María», respondió con voz firme. «Esta vez no fallaré». Con el dinero de la venta compraron una propiedad rural no muy grande, pero fértil. Allí levantaron un galpón para las gallinas y empezaron a producir huevos orgánicos, que pronto se hicieron famosos en la región por su calidad. Los hijos también se involucraron. Pedriño, ya adolescente, ayudaba con los animales y soñaba con estudiar veterinaria. Joãozinho, apasionado por las plantas, empezó a interesarse por la agronomía. El trabajo era duro, pero cada día terminaba con la satisfacción de haber construido algo juntos. En las noches cenaban alrededor de una mesa sencilla, riendo, conversando y recuperando los años perdidos. «Mamá, ¿ves? Ahora sí somos una familia de nuevo», decía Joãozinho con una sonrisa luminosa. María lo abrazaba con fuerza, agradecida al destino por haberle permitido volver a escuchar esa palabra, mamá. João también había cambiado. Ya no era el hombre impulsivo que se dejaba llevar por la ira. La experiencia lo había vuelto más humilde, más consciente de sus errores. Una tarde, mientras caminaban por el campo, tomó las manos de María. «Nunca me perdonaré del todo por lo que hice. Te expulsé, te condené y casi destruyo a nuestros hijos». María lo miró a los ojos. «El pasado no lo podemos borrar, João, pero sí podemos elegir qué hacer con el presente. Y yo elijo seguir adelante». Él asintió con lágrimas en los ojos. 2 años después, la finca prosperaba. Los huevos se vendían en mercados cercanos y el nombre de la familia comenzaba a sonar como ejemplo de superación. Un domingo por la tarde, mientras pescaban en el lago, los niños comentaban sus planes de futuro. «Voy a estudiar veterinaria», decía Pedriño. «Y yo agronomía», agregaba Joãozinho. María sonreía al escucharlos.
Esa era la prueba de que, a pesar de todo, habían logrado darles esperanza. Un día, una visita inesperada llamó a la puerta. Era Francisca. Había envejecido de golpe. Su cabello estaba canoso, su rostro marcado por el sufrimiento. Traía en la mano un sobre. «No vengo a pedir nada», dijo con voz quebrada. «Vengo a dejar esto». Dentro había dinero, fruto de trabajos humildes que había hecho en los últimos años. Una carta acompañaba el paquete. «No puedo borrar el mal que causé, pero intenté hacer algo bueno. Si no lo quieren para ustedes, ayuden a otros. Que Dios los bendiga y que sean felices. Yo cargaré siempre con mi culpa». María y João se miraron en silencio. No era fácil perdonar, pero tampoco querían seguir cargando rencor. «Usaremos este dinero para ayudar», dijo María finalmente. «Que de su error surja algo bueno». La redención no llegó como un milagro repentino, sino como un proceso lento y doloroso. María había aprendido que el perdón no era olvidar, sino liberarse del peso que la mentira había dejado. João comprendió que la confianza se construye día a día y que no debía destruirse por una sola sospecha. Los niños, aunque marcados por la ausencia de su madre en los primeros años, crecieron fuertes gracias al amor recuperado. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre los campos y los gallos cantaban en el corral, João tomó la mano de María y le dijo: «Gracias por no rendirte. Si no fuera por tu fuerza, nada de esto existiría». Ella sonrió, mirando a sus hijos correr entre los árboles. «Gracias a ti también, porque al final tuviste la humildad de reconocer tus errores». Se abrazaron en silencio, con el corazón en paz. El destino les había arrebatado 6 años, pero les regalaba la oportunidad de escribir el resto de sus vidas juntos. Y lo hacían no desde la ingenuidad de un amor joven, sino desde la madurez de 2 almas que habían atravesado el dolor, la mentira y la pérdida, y que ahora sabían valorar la verdad y la familia por encima de todo. En aquel campo, entre risas, trabajo y sueños, María comprendió que la redención no era regresar al pasado, sino construir un futuro mejor. Y así, el amor que parecía perdido renació, más fuerte que nunca. Esta historia no es solo sobre María, João y Francisca. Es también un recordatorio de cómo la mentira, la desconfianza y el odio pueden destruir familias enteras, pero también de cómo la verdad, el amor y la perseverancia pueden sanar las heridas más profundas. Ahora queremos escuchar tu voz. ¿Qué parte de esta historia te conmovió más? ¿Alguna vez viviste un momento en el que la mentira o la verdad cambiaron tu vida por completo? Tu opinión puede inspirar a otros que están pasando por momentos difíciles. Déjanos tu comentario abajo, comparte tus pensamientos y reflexiones. No olvides compartir esta historia con tus amigos y familiares para que más personas recuerden que siempre hay esperanza, incluso en las peores circunstancias. Porque al final la verdad y el amor siempre encuentran el camino.